Nuestra asociación es una red regional comprometida con la unión de los especialistas de todo el continente y nuestro propósito es fomentar la educación médica, impulsar la investigación y garantizar obviamente los más altos estándares de seguridad para nuestros pacientes. Somos una comunidad que crea conocer nuestra especialidad en toda América Latina. Entonces, el día de hoy, en nuestra sección Conectando Realidades, vamos a decir al país invitado Argentina. Argentina posee una tradición y es un referente a nuestra región. Para conocer de cerca la experiencia de este país, hoy nos acompañan cuatro destacados especialistas, la doctora Miriam Silverio, el doctor Héctor Navarrini, el doctor Jorge Álvarez y el doctor Marcelo Molinelli. Entonces, bienvenidos a todos y es un privilegio contar con su presencia el día de hoy. Inicialmente, para ponernos a todos un poco en contexto, nuestros especialistas quieren darnos a conocer un video en el que nos invitan a percibir un poco más de Argentina como país. Dura aproximadamente 4 minutos para que por favor estemos muy atentos. Muchas gracias. Luisa, ¿por qué no les hablemos un poquito de la hoja de vida de cada uno de los doctores que nos acompañan? Claro que sí. Entonces, inicialmente, mientras logramos solucionar acá unos problemas técnicos pequeñitos para poder compartir el video, voy a invitar a cada uno de los especialistas a que nos regalen un poco de su trayectoria profesional mientras podemos solucionar este inconveniente. Entonces, le doy la palabra a la doctora Miriam. Bueno, Audio muy irregular. sí, es verdad. No sé si para todos o a mí se me puede escuchar bien. Yo estoy Sí, escuchando bien, doctora, doctor se Mil. escucha perfecto. Se le Per- escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, como dice allí, mi nombre es Miriam Silvero, vivo en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Estoy a cargo de un servicio en un hospital especializado nada más que en cirugía torácica, dividido en dos áreas, donde el área A se hace todo lo que tiene que ver con patología pulmonar y el área B que hacemos cirugía cardíaca. Y tenemos servicios periféricos que son el apoyo a los pacientes con estas patologías. Es un hospital que fue, digamos, fundado allá a finales del siglo XIX y se renovó más o menos en 1970. Muchas gracias, doctora. Ahora, por favor, el doctor Héctor Navarrini. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Em, Mi nombre es Héctor Navarrini, yo soy médico especialista en anestesiología. Desde el año 2004 me dedico a hacer anestesia cardiovascular para adultos y pertenezco a un grupo que en este momento lo integramos 6 anestesiólogos. Vivo en la provincia de Mendoza, que tiene 2 millones de habitantes, Mendoza, y tiene varias instituciones que hacen cirugía cardiovascular. Son 7 instituciones que operan y con nuestro grupo trabajamos en 3 instituciones. Perdón, en 4 instituciones que hacen cirugía cardiovascular. Dada la cantidad de cirugías que se hacen, en algunos de los centros se opera más y en otros se hace realmente poca cantidad de cirugía, pero en suma
integramos un equipo que, bueno, hacemos un buen número de cirugías a lo largo del año de adultos. Em, en algún momento tuvimos en uno de los hospitales, hicimos cardiovascular pediátrico, pero se discontinuó lamentablemente. Em, bueno, además soy docente de la Universidad Nacional de Cuyo, donde hago simulación clínica y bueno, participo también en algunos grupos formando instructores para simulación clínica. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Doctor Jorge Álvarez, por favor. Estás muteado, Jorge. Ay, perdón, mil disculpas. Les decía que soy Jorge Álvarez, soy anestesiólogo, vivo y trabajo en la ciudad de Mar del Plata. Es una ciudad que está en la provincia de Buenos Aires, a unos 400 kilómetros de la capital de Argentina. Y trabajo en el Hospital de la Comunidad, que es un hospital polivalente, en el cual se realizan, dentro de todas las cirugías que se realizan, alrededor de 400 cirugías cardiovasculares centrales por año. Bueno, contamos con un plantel de médicos anestesiólogos, de 4 médicos anestesiólogos, 8 residentes. Y nada, muy contento de participar de este webinar y agradecerle la invitación. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y ahora continuamos con el doctor Marcelo Molinelli. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer por la invitación. Es un honor estar acá participando con ustedes. Yo soy médico clínico y médico anestesiólogo. Soy de Mar del Plata, igual que Jorge Álvarez. Trabajo en 6 instituciones, en 6 clínicas de acá de Mar del Plata, de las cuales en 2 hacemos anestesia cardiovascular, pero son clínicas polivalentes. La cantidad, por lo tanto, la cantidad de cirugías cardiovasculares son muy pocas respecto a las clínicas como Favaloro, la clínica donde trabaja Miriam o Héctor, que hacen solamente cardiovascular. Hacemos aproximadamente en estas clínicas polivalentes 100 procedimientos por año. Soy titular de farmacología de la carrera de especialistas de anestesiología en la Facultad de La Plata. Y bueno, nada, muy contento de estar acá acompañándoles a todos ustedes. Muchas gracias, doctores, por su presentación. Ahora sí. No se oye. Hola, somos Argentina. Y si hay algo que nos define, es la diversidad. En nuestros casi 3 millones de kilómetros cuadrados, es posible encontrar todos los climas e increíbles paisajes. Algunos declarados por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A la diversidad de la naturaleza, sumamos la de nuestra gente. Entre 1880 y 1950, recibimos 5 millones de inmigrantes de casi toda Europa y buena parte de Asia. Todos ellos nos enseñaron el valor del esfuerzo y la cultura del trabajo, pero también sus modos de disfrutar la vida y celebrarla. Así que no importa de dónde seas, seguro tenés a alguien cercano en la Argentina. Somos un país sin conflictos bélicos, raciales, religiosos o fronterizos.
y aprendimos a convivir en paz como una sola nación. En Argentina hay también un poquito de Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. Si discutimos con Uruguay y con Brasil, es solo por fútbol. En nuestro suelo producimos alimentos para 400 millones de personas. Pero también exportamos software, reactores nucleares, helicópteros, biotecnología y videojuegos. Como todos los jóvenes cometimos algunos errores, pero hemos aprendido mucho. Tenemos 2 premios Nobel de la Paz y un peregrino de la Concordia. Tenemos algunos campeones. Pero hay una sola pasión que nos vuelve locos. Tenemos 4 unicornios tecnológicos, 3 premios Nobel en ciencia, 2 premios Oscar y un extraterrestre. Tanta diversidad nos hace creativos, inquietos y emprendedores, y nos gusta compartir esos logros con el mundo. Somos amistosos, sociables y extrovertidos, y en nuestro asado siempre hay lugar para un invitado más. Somos Argentina, somos la diversidad. Fuimos, somos y seguiremos siendo una nación abierta al mundo. Argentina, Buenos Aires 2023. Sean todos bienvenidos. Perfecto. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien en este momento? Perfecto. Vale, muchas gracias. Ahora sí, para iniciar en el tema, inicialmente les voy a pedir el favor de que escriban las preguntas que vayan surgiendo para los anestesiólogos en el chat del webinar. Si en algún momento al finalizar cada bloque con cada anestesiólogo veo preguntas, las vamos a ir haciendo para poder llevar un hilo adecuado de la conversación. Y de esta manera, si no encuentro ninguna pregunta al finalizar cada bloque, dejamos las preguntas para el final en el orden en el que vayan apareciendo. Entonces vamos a iniciar con la doctora Miriam Silverio. Por favor, doctora, recuérdenos cuál es el número estimado de centros cardiovasculares activos en su región, cómo se distribuyen geográficamente y adicionalmente si nos puede contar. Soy yo, el doctor Quintero, quien te está llamando. Me regalan, por favor, mute para el doctor Alfredo. Muchas gracias. Y también si nos puede regalar cómo se define actualmente el rol del anestesiólogo cardiovascular en el Sistema Nacional de Salud de Argentina, por favor. Muy bien, no sé, Luisa, si vas a poner la presentación que había preparado. Sí, doctora, ya la vamos a proyectar. Muy bien. Quiero ir contándoles que el último registro, digamos, real que tenemos en nuestra Federación Argentina de Anestesiología es del 2013. O sea que lo que estamos hablando ahora es de cifras estimativas de 6.500 anestesiólogos en la Argentina y 800 residentes. Si bien la República tiene 24 provincias, la federación está dividida en 28 asociaciones. También el número de centros está estimado en el número de 60. La mayoría de estos 60 centros están ubicados en el centro del país, fundamentalmente en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, que es una ciudad de Santa Fe. La cantidad de anestesiólogos que se especializan o que se dedican a cardiovascular oscila entre el 8 al 11%. Después tenía otra diapositiva, Luisita. Bien, como no tenemos tampoco, bien cierto, registros absolutos de la cantidad de cirugías, es que con mis compañeros decimos cada uno contar su realidad, sí tengo los datos que me pasara la doctora Carmen Gómez, que trabaja en la Fundación Favaloro, que el año pasado cumpliera 50 años. Favaloro, un hito en la creación y desarrollo del bypass, que desde 1992 tienen registradas 30.000 cirugías cardíacas centrales, desde el 80
1.334 trasplantes intratorácicos y desde 2009 1.500 TAVI. Y lo que está abajo es los datos que tienen que ver con el hospital que les contara, que se llama San Juan de Dios. Allí está la foto. Y donde desde el año 1961, donde hicimos la primera cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, tenemos registradas 8.000 cirugías con SEC, 4.500 sin SEC, y más o menos el estimativo de hemodinamia de 1980 son 17.700, de las cuales el 45% son procedimientos con intervención. Y electrofisiología, una subespecialidad más joven, tenemos el registro de 705 procedimientos. No, no sé si Luisita sigue la siguiente, creo que son 3 nada más. Bien, y quería poner esta diapositiva como final, que en realidad Marcelo, que es docente en la carrera que yo creara ya por el 2015 de posgrado en la Universidad de La Plata, lo que he notado a través del tiempo es que la cantidad de anestesiólogos no es que ha disminuido el número total, sino que sí ha disminuido el número de aquellos jóvenes que se quieren dedicar a esta especialidad crítica que es hacer anestesia en cirugía cardiovascular. Y entonces abro el debate para todos cuando quieran conversarlo, donde cada uno de los ítems que componen la posible respuesta del por qué, si desde el suprasistema, desde la carrera de grado o de la carrera del posgrado, tiene algo que ver en la respuesta a este por qué. Nada Muchas más. gracias, doctora Miriam. Por el momento no tenemos preguntas, entonces continuamos y al final si surge alguna pregunta la vamos respondiendo. Continuamos entonces con el doctor Héctor Navarrini. Doctor, cuéntenos por favor en su experiencia si existe en este momento un entrenamiento formal, estructurado o se adquiere mayoritariamente mediante la práctica tras la formación general y qué certificaciones específicas cuentan en este momento en el país y si hay algunas que se exijan para la práctica clínica. Bueno, gracias por la pregunta, Luisa. ¿Me regalarías la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, les contaba que yo estoy vivo en la provincia de Mendoza. Mendoza está a 1.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Les cuento que dentro del equipo que les contaba recién de 6 anestesiólogos está Marcelo Fortuny, que está presente acá escuchándonos, cosa que me puso muy contento. Y veamos la siguiente, por favor, que esta diapositiva hubiera sido para la introducción. En Mendoza, bueno, me preguntas un poco sobre la formación, pero para poner en contexto, les cuento que para estos 2 millones de habitantes que tiene la provincia de Mendoza hay 250 anestesiólogos. Les decía recién 7 centros de cirugía cardiovascular de adultos y somos 18 anestesiólogos que nos dedicamos a cirugía cardiovascular. Entonces coincido con la doctora que cada vez hay proporcionalmente menos profesionales que se dedican a la anestesia cardiovascular. La próxima. En la historia de la formación como médico especialista, en grado, en las universidades, existe poca, no sé cuántas universidades pueden haber que tengan la cátedra de anestesiología en la Argentina. En Mendoza no la hay, en la Universidad Nacional de Cuyo, y tengo entendido que no hay universidades que tengan la tengan como materia, o que tengan la cátedra de grado. Sí tienen algunos ítems que son bastante vagos, entonces el conocimiento de nuestros colegas acerca de la especialidad es bastante escaso, comparado con lo que a mi juicio estaría bueno tener. La residencia varía de acuerdo a la región, dura 4 o 5 años. Todas las residencias están asociadas a una universidad, entonces son todas son residencias universitarias. Em, Y desde 2024, hace solo 2 años, se estableció un nuevo marco de referencia. Había uno previo, pero se estableció un nuevo marco de referencia con habilidades profesionales a confiar, eh, que se van implementando en los nuevos programas. No todos los programas están actualizados para eso. Y la formación de anestesiología cardiovascular es informal, diría la mayoría de los centros. El grupo de anestesiólogos del cual yo soy parte
procuramos tener cerca de 2 años, entre 1 y 2 años, de atención supervisada. Entonces, el anestesiólogo que se incorpora a nuestro grupo de trabajo tiene un acompañamiento para asegurar estándares de calidad en la atención de los pacientes. Digamos, podemos decir que es estructurada, pero no tiene una formalidad académica. En la siguiente les cuento el marco de referencia con las habilidades profesionales a confiar. Incluye, bueno, perdón por la letra chiquita, incluye, bueno, cuestiones básicas de monitorización, que esto incluye la monitorización avanzada. Esto está dirigido al residente del último año de la formación como médico anestesiólogo. Algunas particularidades de técnicas de anestesia, apuntamos, bueno, todo el mundo apunta más a ultra fast track o a fast track. Tenemos un buen número de pacientes extubados dentro de la sala de operaciones de la cirugía cardíaca con bomba. Bueno, se enfoca también en las diversas patologías de la cirugía cardiovascular. Con respecto a la protección miocárdica, bueno, protegerlo, por supuesto, desde que comienza hasta que termine. Cuestiones de manejo metabólico, la homeostasis, la hemostasia también. Metabolismo y no he aclarado acá otras cuestiones de la homeostasis. Con respecto al manejo de la hemostasia, regulación de la temperatura, bueno, dispositivos de apoyo avanzado, de apoyo mecánico de la función cardíaca. Hay una idea sobre fisiopatología de las cardiopatías congénitas en niños y en adultos. Y por supuesto reanimación, que ya lo vienen trabajando desde el comienzo de la residencia, pero en esta instancia tienen como una implementación más profunda y avanzada. Y se está trabajando recientemente con más profundidad en habilidades no técnicas y esto se trabaja mejor o se puede, digamos, entrenar mejor en los escenarios de simulación, igual que la actitud profesional y el comportamiento. Creo que es la última, no sé si hay algo más. Con respecto a la certificación que me preguntó Luisa, la doctora Luisa, eh, eh, no hay una formación, no es obligatorio tener certificación tanto para eco transesofágico, para ECMO. ECMO en Mendoza no hay disponible ECMO. ¿Te conectas? Eh, ¿Perdón? Sí, un tronco. Compleja. Gracias. Em, Y si bien hay formación en ecotransesofágico, por ejemplo, no siempre se tiene certificación. Pero bueno, está disponible y es posible certificarlo, pero no es obligatorio. Perfecto, No sé doctor, si muchas quiere agregar gracias. algo más, alguna pregunta más. Antes de continuar, inicialmente les voy a invitar a que nos ayuden respondiendo la encuesta que enviamos al chat, ahí se encuentra el link. Y aquí hay una pregunta para el doctor Navarrini y es ¿qué diferencias hay en programas de anestesia de 4 o 5 años? O si de pronto alguno de los otros doctores tiene también algún aporte. Sí. Seguramente los profesores, la doctora Miriam y el doctor Marcel pueden agregar algo más. En Mendoza es de 4 años la formación del médico residente y es de 5 años la formación universitaria que está asociada a la Asociación de Anestesia de Buenos Aires. En Buenos Aires son 5 años la residencia y tienen inicialmente un año de clínica médica. No sé, Marcelo o Miriam. En la ciudad de La Sí, Plata, que estamos en realidad, como en la ciudad de La Plata tenemos una carrera de posgrado de 4 años que acompaña durante las horas de la tarde a la residencia que tienen en los hospitales públicos y el programa está constituido tanto acompañando la residencia, 4 años de residencia, 4 años de carrera de posgrado. perfecto. Para que quede claro, el anestesiólogo acá en la Argentina, cuando empieza la residencia en un hospital acreditado, o sea que pueda formar un residente que tenga las condiciones, termina esos 4 años de residencia y es un médico especialista en anestesiología.
Pero en la Argentina, a la vez, la mayoría de las residencias, por no decir casi todas, a la vez hace una carrera de especialista universitaria, actualmente en dos universidades, en la UBA y en la Universidad de La Plata, que dura 4 años, como bien dijo Miriam, que la hacen a la par de la residencia. Entonces se terminan recibiendo como especialistas universitarios en anestesia. Esas serían las dos diferencias. Si hacen la residencia solas, son especialistas en anestesia, pero si hacen la residencia y a la vez hacen el posgrado de 4 años en una universidad, son especialistas universitarios en anestesia. Esas serían, igual con las dos se puede ejercer, ¿sí? Es interesante también aclarar algo que dijiste vos, Marcelo, y que yo había puesto en el slide, es que nuestra Federación Argentina de Anestesia se encarga de acreditar los lugares donde los residentes hacen su residencia. Se hacen acreditaciones variadas entre 2, 3 y 4 años y una vez vencidas vuelve nuestra Federación Argentina al lugar para acreditarlo a ver si están aptos para la recepción de los residentes. Muchas gracias, doctores. Continuamos ahora con el doctor Jorge Álvarez. Doctor, regálenos por favor su percepción de cómo es la interacción y el trabajo en equipo en cirugía en estos centros polivalentes donde ya nos aclararon que la cirugía cardíaca no es el único foco y si de pronto usted encuentra o identifica algún manejo de la seguridad del paciente que sea diferente entre la anestesia cardiovascular y la anestesia general. No, no creo que a grandes rasgos haya mucha diferencia en el manejo de la seguridad del paciente en un quirófano polivalente con respecto a si comparamos la anestesia general o anestesia cardiovascular. Sí, es verdad que el paciente cardiovascular es un paciente más frágil y con menos margen de seguridad, menos margen para el error. Entonces, cualquier eh, complicación generada por nosotros se paga más caro. Eh, pero no veo grandes diferencias en, en la actitud que tenemos que tener para asegurar el bienestar del paciente en el quirófano. Y con respecto a la interacción, sí es vital la interacción entre el equipo quirúrgico dentro del quirófano, porque estás manejando un paciente, especialmente en determinados momentos de la cirugía, que depende de una triada que es el cirujano, nosotros en la cabecera y el perfusionista. Entonces, eh, esa interacción, ese diálogo es muy relevante, muy importante. Eh, no sé si respondía a tu pregunta. Claro que sí, doctor. ¿Nos puede ahora, por favor, contar cómo es todo el proceso en el hospital donde usted trabaja? Sí, ¿podrías volver a las dos anteriores, por favor? Ay, muchas gracias. No, les quería contar que el hospital donde trabajo es un hospital que tiene 50 años, se fundó en 1971. Es un hospital mediano, tiene 225 camas, 12 quirófanos y alrededor de 12.000 cirugías anuales. Es un hospital, el hospital privado de comunidad, que tiene un fuerte compromiso con la docencia y la formación. Casi todas las especialidades médicas tienen acreditada su formación dentro del hospital, incluso la anestesiología. Y la mayoría de los médicos que trabajamos en el hospital nos formamos ahí. Esto genera un fuerte sentido de pertenencia y cariño hacia el hospital. Eh, ¿Podría pasar a la siguiente, por favor? Nuestro servicio se compone de 17 médicos de planta, de todas las edades, de compañeros que recién terminan la residencia hasta compañeros que están por terminar su carrera profesional. Eh, Como les dije antes, 2 por año, y los anestesiólogos que nos ocupamos de la cirugía cardiovascular somos 4. No exclusivamente a esto, sino hacemos otras cosas también. Somos Cecilia Costa, Gerardo Tuzman, Florencia Ferrazano y yo.
Y los residentes que participan o que rotan en la subespecialidad son los más grandes, los de tercer y cuarto año. Podría pasar la siguiente. Eh, Les quería compartir la cantidad de procedimientos que hacemos anualmente. Ese es un corte hecho del 2016 hasta junio del 2025. Como en rojo son las cirugías cardiovasculares centrales. Como verán, hay un aumento importante de número de cirugías a partir del 2023, en el que fue el año en el que el hospital firmó un convenio con una obra social muy importante en nuestro país, que es PAMI, que es la obra social que atiende a los pacientes jubilados. Esto aumentó mucho el volumen y flujo de pacientes y se ve reflejado en estos números. El corte hecho en el 2025 está hecho en junio del 2025. A finales del 2025 el número de cirugías fue mayor a 400. Eh, eh, y la siguiente, por favor. Y bueno, los tipos de procedimientos que realizamos habitualmente en cirugía cardiovascular. La gran mayoría son cirugías de revascularización miocárdica con bomba. No hacemos cirugía fuera de bomba en el hospital. El 25% corresponde a cirugía valvular, aórtica principalmente, y hay un 6% de procedimientos combinados y otros procedimientos como cirugía del arco aórtico. Bien, eso es todo lo que quería compartirles y contarles de lo que hacemos en nuestro hospital. Perfecto, muchas gracias. Ahora, acá nos pusieron una nueva pregunta que no les quedó claro si los 4 años de anestesia es incluyendo anestesia cardiovascular o si por el contrario son 4 años aparte para poder ejercer como anestesista. Si querés, en mi presentación hablo un poco de eso para no ser tan repetitivo todo, ¿sí? Perfecto, doctor. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Marcelo Molinelli. Quisiera también preguntarle un poco sobre su percepción de si existe el burnout en Argentina, si de pronto lo ha percibido entre sus colegas debido a la carga laboral, debido al estrés percibido de la especialidad, adicionalmente teniendo en cuenta el número de anestesiólogos que nos han comentado que tienen en este momento en la Argentina y también qué expectativas pueden tener ustedes frente a la integración regional que propone la asociación para resolver estas brechas locales que tenemos a nivel Latinoamérica y por supuesto que nos comparta un poco de la experiencia en Mar del Plata. Eh, bueno, respondiéndote un poquito a las preguntas, antes de compartir mi diapositiva, creo que el burnout, definiéndolo como un agotamiento físico-mental, ¿no? Del anestesiólogo, em, a veces es difícil identificarlo o ser consciente de que uno lo tiene, pero creo que está en esas cosas sutiles como cuando ya no ves el ecocardiograma del paciente que se va a operar, cuando no preguntás cómo le fue al paciente después de la cirugía, perdés la empatía con el paciente y creo que viéndolo en esos pequeños actos sutiles que por ahí tenemos, ahí habla del agotamiento físico y mental. Creo que en mis colegas, si bien tratamos de hacer módulos no tan extensos, cuidándonos, trabajamos en grupo, acá en Mar del Plata, somos grupo de anestesiólogos, en la mayoría de la ciudad trabajamos así. Yo tengo un grupo de 12 anestesiólogos donde realmente nos cuidamos, tratamos de no hacer módulos de más de 6 horas por día, trabajar 5 días a la semana. La asociación de anestesia a la que pertenezco y formo parte, tiene una organización que se encarga de bienestar ocupacional, donde da herramientas para todo este tipo de casos. Y después respecto a la TAM, las brechas y la relación, creo que es una propuesta muy buena porque estar conectados y comunicados nos va a hacer crecer como especialidad y sinceramente lo que no se comparte después se repite en silencio. Entonces está muy bueno esto de compartir las realidades de cada país, de cada ciudad.
Creo que es muy bueno para la especialidad, para el crecimiento. Bueno, ahora les cuento un poquito de la ciudad. Yo soy de Mar del Plata. Volvé a la anterior, por favor. Yo soy de Mar del Plata, igual que Jorge Álvarez. Yo trabajo en varias clínicas de la ciudad, pero trabajo en el hospital público, donde si bien es un hospital polivalente que tiene más de 12 especialidades y hace más de 6.000 cirugías al año, solamente el 1 o 2% de esas cirugías representan a cirugías cardiovasculares. Acá en Mar del Plata somos aproximadamente 120 anestesiólogos, el 10% hace anestesia cardiovascular central. Pasamos. Esto es un gráfico donde hablo un poquito de lo que hablaba Miriam recién. Anestesiología es una especialidad muy buscada por los estudiantes de medicina que terminan la facultad. Acá en Buenos Aires aproximadamente rinden 700 médicos para acceder a la especialidad por año, de los cuales entran 100. O sea que tenemos más o menos 100 cargos en todo lo que es Buenos Aires y en todo el país habrán 120 cargos. ¿Qué quiere decir esto? Que entra uno de cada 7 que rinden. Y después, ¿qué pasa? Terminan las residencias, son anestesiólogos y solamente entre el 2 y el 10% hacen anestesia cardiovascular. Y uno se pregunta por qué es tan poco elegida esta especialidad. Y creo que la respuesta es simple. Es una especialidad que tiene muchas guardias, que tiene mucho estrés y que está mal pago respecto a las otras cirugías que hacemos. Les pongo un ejemplo a grandes rasgos. Por ejemplo, acá una cirugía coronaria, un bypass coronario, se cobra lo mismo que 3 vesículas. Y estamos hablando que un bypass coronario en promedio son 5 a 7 horas, 5 o 6 horas, y 3 vesículas las hacen en 3 horas. ¿Sí? Genera menos estrés, menos tiempo y, bueno, eso generalmente es lo que hace que se elija poco esta especialidad. Creo que los que la hacemos porque nos gusta, porque sentimos que por el 10% de cirugías que hacemos, después trabajamos el 90% de las otras cirugías más tranquilos, con más, quizás, con más confianza. eh, y básicamente creo que la hacemos porque nos gusta. Pasamos de... Quiero aclarar algo, que sea el 10% que hace la anestesiología cardiovascular como práctica no quiere decir que otros no la sepan hacer, ¿sí? Pero en la práctica la hacemos entre el 5 y el 10% de los anestesiólogos de la ciudad. Hay otros que están muy capacitados, pero eligieron no hacerlo. Bueno, yo como les decía, trabajo esto es un dibujo obviamente, en la parte pública, el Hospital Internacional Allende, y en la parte privada, en la Clínica 25 de Mayo. Para hacer una comparación de solamente lo que es la cirugía cardiovascular en ambos centros, en público y privado, la tecnología es prácticamente la misma. En la parte privada contamos con la mayoría, tenemos ETE, tenemos balón de contrapulsación, usamos en la plataforma el EB1000, el Edward. Tenemos Swan-Ganz, no se lo ponemos a casi ningún paciente, pero está disponible y en casos puntuales lo usamos. Tenemos BIS, no tenemos NIRS, no tenemos ECMO y tampoco tenemos Rotem en ninguna de las instituciones. Y después en la parte pública tenemos lo mismo que en la parte privada, solamente que no tenemos en este momento ETE. En cuanto a la cantidad de cirugías, en la parte privada, lo que son cirugías cardiovasculares por año, aproximadamente son 93, contando todas. Las cirugías totales de la clínica, de las 12 especialidades con las que trabajamos, serán aproximadamente entre 13.000 y 15.000 cirugías, pero 93 por año son de cirugía cardiovascular. Y en la parte pública tenemos un poco menos, son 81 cirugías cardiovasculares en total, contando todas,
prevalece más el trauma cardíaco, ya que es un hospital donde se recibe la mayor cantidad de trauma a nivel nacional. Entonces tenemos mucho de trauma cardíaco. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos anestesiólogos que el 90% de nuestro tiempo hacemos otro tipo de cirugías y el 10% las cirugías de anestesia cardiovascular, ¿sí? Representan solamente el 1 o el 2% del total de las cirugías de las clínicas polivalentes donde trabajamos. Los resultados son muy parecidos. Creo que comparando los resultados ajustados al score de riesgo, son bastante parecidos. Pasamos de diapositiva. Bueno, este es el Hospital Internacional de Allende del Público donde hago anestesia cardiovascular y esta es la clínica 25 de mayo. Pasamos. Bueno, en cuanto a la formación, acá para contestar un poquito la pregunta que se hizo recién, acá en la Argentina no hay una formación formal obligatoria para ser anestesiólogo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que cualquier anestesiólogo que quiera hacer anestesia cardiovascular lo puede hacer. Obviamente que la permanencia en el servicio lo va a definir los resultados, ¿sí? Pero acá no hay una formación formal, no hay una posbásica que te pidan o un fellow para ser anestesiólogo cardiovascular. Vos terminás la residencia de anestesiólogo y podés hacer sin ningún problema cirugías cardiovasculares. Entonces queda claro, no se hace ni un año extra, no se hace, simplemente vos sos anestesiólogo y ya estás capacitado o al menos podés legalmente en nuestro país hacer cirugías cardiovasculares. Pasamos de diapositiva. Ah, bueno, acá se puso todo. Bueno, en cuanto, o sea, yo me formé, hice la residencia en el hospital polivalente, hacíamos una cirugía cardiovascular por semana, esa es la estadística. Cuando en otros centros se hacen 3 por día, como donde trabaja Jorge, hacen mucha más cantidad, pero esa era la estadística. Yo termino la residencia y acá en Argentina, cuando uno termina la residencia y ya es anestesiólogo, existe el mandato. El mandato que es la Federación de Anestesia para cubrir los hospitales públicos, donde muchas veces no se cubren y no quieren ir, obliga a cubrir durante 4 años esos centros públicos para darle cobertura al sistema más vulnerable del país, que son los centros públicos. Y me tocó ir al hospital donde yo me formé y hacer las cirugías cardiovasculares en ese hospital. Entonces empecé a hacer el mandato ahí. En el curso universitario que hacemos, que dura 4 años, como recién explicamos, hay materias de anestesia cardiovascular. Eso es el conocimiento que también podemos adquirir. Después, como anestesiólogo fui a rotar a la Fundación Favaloro. Ahí conocí a la doctora Carmen, que fue anestesióloga de Favaloro, quien con un corazón enorme enseñó un montón de cosas, así que le agradezco. Y fui por otros centros de Buenos Aires aprendiendo cosas de manejos diferentes, ¿sí? Para uno sentirse con más confianza de que lo que hace está bien o por lo menos se asemeja a lo que se hace en otros lugares. Eh, Hicimos diplomados en cuidado crítico, uno va buscando cursos para hacer, algunos cursos de ecografía que acá dictan en la Universidad de La Plata, que estuvieron muy buenos. Acá en la Asociación de Anestesia a la que pertenezco se dicta un curso de ecografía que es una herramienta más para enfrentar este tipo de cirugía. Bueno, soy miembro de PBM, donde los conocimientos de todo lo que es el sangrado, el manejo del sangrado, la anemia, creo que está muy bueno y es otra herramienta. Y acá quiero destacar, este es mi socio, Gustavo, que yo creo que la experticia no surge del conocimiento teórico aislado, ¿sí? De leer muchos libros y demás, sino de la exposición repetida a una casuística. Y como hacemos pocos casos, en las clínicas polivalentes, hacemos pocos casos, tenemos menos casuística. Y eso significa menos oportunidades de reconocer patrones sutiles.
dificultad para tomar decisiones bajo presión. Y esa escasez de práctica es un factor de riesgo para los errores evitables. Entonces, uno consciente de eso sabe pedir ayuda. Yo ante cualquier duda tengo mi socio, mi colega que hace las cirugías en las dos clínicas conmigo y, che, mira, este paciente es complejo, ¿qué le hacemos? Entonces contar con alguien que tenga más experiencia, que sea una tutela permanente, es muy importante y te da mucha tranquilidad para trabajar. Pasamos de diapositiva. Bueno, para mejorar los resultados, tener una dirección más exacta, creo que la certificación de anestesia cardíaca como postbásica es muy importante. Es una nivelación para nivelar todo, los resultados, los protocolos y demás. Es algo a salir a buscar. Exigir formación en habilidades no técnicas es una herramienta que creo que va a brindar sin dudas mejores resultados. eh, las estadísticas institucionales, no tenemos estadísticas o pocas estadísticas, entonces creo que generar estadísticas institucionales nos va a hacer reconocer nuestros errores para no repetir de nuevo lo mismo y sobre todo implementar protocolos que tengan eficacia clínica demostrada. Si están los protocolos, ¿por qué no los implementamos? Entonces muchas veces nos pasa eso. Entonces son cosas que a tener en cuenta a futuro para mejorar nuestros resultados. Próxima. Bueno, acá con una frase que creo que es muy importante de Lord Kelvin, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, acá creo que esto es muy importante para definir nuestros problemas como especialidad, para poder cuantificarlo, medirlo y ver qué se puede mejorar, porque es la forma de hacer grande la especialidad y de mejorar, obviamente. Así que bueno, gracias por la invitación y eso es todo. Muchas gracias, doctor Marcelo. Bueno, ahora vamos a responder unas de las preguntas que nos han hecho acá en el chat. Inicialmente, el doctor Marcelo ya nos comentaba que en su centro hospitalario y en su ciudad, entre anestesiólogos coordinan un poco los horarios para que no se excedan en horas, para que las jornadas laborales sean mucho más llevaderas y amigables. Acá nos preguntan qué horarios de trabajo manejan en caso de que tengan horarios preestablecidos a nivel nacional, cuántas horas semanales tienen que trabajar o si eso también lo pueden organizar entre ustedes de manera intrahospitalaria y cómo son las disponibilidades de llamado en emergencias quirúrgicas. Cualquiera de los cuatro anestesiólogos que desee responder. Creo que es muy dinámico esto. Yo puedo hablar por mí y por mi grupo de trabajo, pero quizás al lado mío tengo un anestesiólogo que tenga otro patrón de trabajo totalmente diferente. Pasa por prioridades y por lo que uno busca como grupo de trabajo. Nosotros, en mi caso, trabajamos un grupo de 12 anestesiólogos donde cubrimos 5 clínicas. Nos dividimos módulos de 6 horas y tratamos de que sean 5 módulos en la semana. O sea, trabajamos 6 horas durante 5 días a la semana. Las guardias hacemos una cada 7 fines de semana, una guardia cada 6 semanas. Y bueno, y creo que otros eligen, en la misma clínica, eligen trabajar mucho más. Eso creo que es medio personal, de la ambición o si no tienen otra escapatoria al trabajo y son esclavos del trabajo. Creo que eso es algo medio personal. Yo puedo hablar por lo que yo hago y lo que elijo. No sé si otro tiene otra opinión. Me parece que una buena respuesta es que no estamos, no está reglamentado. Entonces cada grupo se ajusta a sus necesidades, pero digamos no hay límites, ni inferior ni superior. En el Tal hospital cual. donde estamos como comenté antes, que hacemos cirugías pulmonares y cardíacas, hay dos anestesiólogos de guardia, somos 10 en total, cuatro hacen cardiovascular y hay dos anestesiólogos de guardia, uno para la cirugía pulmonar, otro para la cirugía cardíaca y los fines de semana son rotativos para la cobertura. Así trabajamos en el hospital donde
Sí, esto. en mi caso, es muy parecido a Marcelo. Son módulos de 6 horas y son 5 módulos semanales. Y las guardias de cirugía cardiovascular están divididas por semanas. Hacemos una semana cada uno. Ajá. Eh, esa es la disposición. Los más grandes no tenemos la carga laboral que tienen los más jóvenes que tienen el sistema de mandato. El sistema de mandato es como una carga pública que está reglamentada en Argentina para los anestesiólogos que terminan su residencia y depende del lugar, se le, se le pide al anestesiólogo que suplemente su actividad en la parte privada con una determinada cantidad de horas en la parte pública para que esa parte de la asistencia no quede descubierta. Obviamente los anestesiólogos más jóvenes son los que tienen carga horaria que los más grandes. Esa es más o menos la distribución de horas de trabajo. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta que igual digamos que ya hemos ido abordándola, sin embargo, de pronto si tienen algún comentario específico, nos preguntan qué competencias mínimas debería tener un anestesiólogo para considerarse apto en anestesia cardiovascular y si existen guías internacionales claras para poder certificar o permitir el ejercicio en anestesia cardiovascular. No tenemos ninguna, como bien aclaró Marcelo, ninguna certificación particular. Marcelo la otra vez usó un verbo muy interesante que es perfilar. Lo que pasa que el residente, una vez que está allí haciendo su residencia, puede perfilarse para la cirugía cardiovascular. Pero cada uno es como que se autogestiona su formación y ahondar en el conocimiento de la cirugía cardiovascular. Autodidacta. Claro, autogestionarse, porque también los Sí, cursos por ahí sí, los pagamos nosotros, Marcelo. sí, sí. Sí, Perfecto, sí, muchas es gracias. bastante artesanal, perdón, que interrumpí, Luisa, pero es bastante artesanal la formación. No existe en nuestro país algo reglamentado como puede ocurrir, por ejemplo, en Estados Unidos, que existe un fellow o no sé si en otros países de América Latina también existe, eh, pero sé que en Estados Unidos existe un fellow de cirugía cardiovascular que complementa la formación en básica de anestesiología. Claro, en mi Perfecto. hospital, por ejemplo, los residentes, que como hacemos tórax y cardíaca, los residentes de la región rotan, los provenientes de otros hospitales, pero rotan solamente por un periodo de 2 meses, a lo sumo 3 meses. Claramente Claro. eso no alcanza, por ahí sí puede alcanzar para degustar la especialidad y que después sigan viniendo, pero es muy difícil. Sí, es como dijo Marcelo, también colabora un montón tener a alguien dentro de tu servicio que te apadrine o te acompañe, con alguien con más experiencia que te acompañe durante los primeros casos y a quién recurrir en caso de que tengas una dificultad para poder enfrentar los desafíos que tiene la especialidad. Perfecto, muchas gracias. Acá hay otra pregunta y es, ¿cómo es la forma de contratación si entre ustedes establecen las tarifas desde la sociedad o si son reguladas también por la Sociedad de Anestesiología de Argentina o se hace por federaciones? En la Argentina tenemos prestación pública y prestación privada. La prestación pública, en el caso de Marcelo, Marcelo, contá cómo es tu remuneración en el público. Sí, en la parte pública es o sea, el cargo que yo tengo en el hospital público, a mí me dan un cargo con relación de dependencia, me pagan jubilación, vacaciones y todo, es un honorario fijo, haga un cardio o haga 4 a la semana, 4 como máximo, uno o ninguno, va a ser siempre el mismo sueldo. Eso en la parte pública. En la parte privada trabajamos por nomenclador, ¿sí? Está todas las prácticas nomencladas y eso se factura y se cobra después, después de un par de meses. Hay mucha diferencia
pero bueno, esos son los sistemas de contratación que tenemos. Las prácticas nomencladas, el código, la práctica, cualquier anestesiólogo cobra lo mismo por esa práctica. No sé si me explico, está todo nomenclado, no es que yo puedo cobrar más por una práctica o menos que otro. Está nomenclado y tiene un valor cada práctica. En algunos hospitales, como el que pertenezco de la provincia de Buenos Aires, no tenemos sueldo fijo y tenemos un sistema de contrato y percibimos el sueldo por prestación, cual si fuera un privado. Es más o menos con un nomenclador, como dice Marcelo, y también, igual que dice Marcelo, tenemos atrasos en el pago. En la parte privada, Muchas gracias, doctores. perdón, Luisa. Doctora Luisa, Per- ¿cómo está? Doctora Luisa, Doctor Vladimir, le puedo pedir que si por favor nos puede dar la pregunta que tiene en el chat directamente y yo ya la leo para que los doctores la puedan responder, por favor. porque son dos preguntas, listo, ya la hago por el chat, gracias. Vale, gracias. Ahora sí continúe, doctor, por favor. Perdón, sí, lo que quería decir de privada o lo que decía Marcelo de los nomencladores, somos una de las especialidades en Argentina más organizadas y más sólidas en ese sentido. Lleva mucho trabajo y muchos años de esfuerzo y casi luchas permanentes con los prestadores, con los gerenciadoras de salud, tanto públicas como privadas. Pero bueno, logramos tener un honorario digno gracias a esa lucha que lleva muchos años, que de muchas generaciones previas a nosotros y que debe continuar para no perder ese lugar que es, permítame la palabra, la envidia de las demás especialidades en nuestro país. Y genera, por supuesto, roces y conflictos casi diarios. Pero bueno, es una fortaleza que tenemos los anestesiólogos argentinos y que no tenemos que perder por y no dejarnos ganar esa batalla, ¿no? Porque es muy duro vemos especialidades, colegas que la pasan mal y que no están felices con su remuneración, que no es acorde al esfuerzo y al tiempo de formación que, que les lleva a llegar a ese lugar. Muchas Y gracias, doctor. si me permitís, Luisa, yo para hacer acento a la última diapositiva que puse y confirmando lo que dice Marcelo, si bien estamos bien remunerados, en estos cambios, digamos, de perfiles de las generaciones, los centennial y los millennial, una de las causas por las que yo creo que no quieren más hacer cardiovascular es que por ahí en mucho menor tiempo, haciendo 3 prestaciones, digamos, de menor complejidad, pueden percibir el mismo honorario que uno percibe haciendo una cirugía cardíaca en 5 o 6 horas. Mm. Perfecto, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que ya completamos la hora inicial del webinar, las preguntas que nos hicieron falta, igual se las voy a compartir a los anestesiólogos. Nosotros vamos a generar un documento oficial del webinar y allí vamos a poder dar respuesta a estas preguntas que nos hicieron falta, por supuesto, para respetar el horario de todos. Igual quisiera también darles los agradecimientos a todos los participantes el día de hoy y para finalizar y concluir esta primera parte académica me gustaría también pedirle una reflexión a cada uno de nuestros anestesiólogos invitados, si nos pueden regalar unas palabras de aliento, un consejo que le darían a los futuros anestesiólogos cardiovasculares y a los residentes que en este momento están decidiendo seguir este camino. Si quiere la doctora Miriam Silvero primero, por favor. Nada, acompañando quizás las últimas 2 diapositivas de Marcelo, es, digamos, el planeamiento que nos gustaría tener para una formación específica en la especialidad y poder seguir trabajando en grupo entre los argentinos y el resto de Latinoamérica para que esto pueda suceder.
Gracias, doctora. Doctor Navarrini. Sí, gracias. Bueno, les repito el agradecimiento por esta oportunidad de reunirnos. Yo creo que algo que se puso de manifiesto en las reuniones preliminares es la necesidad de generar nuestras estadísticas y que abarquen todo el país, que es bastante grande. De hecho, nosotros no tenemos un fácil acceso a la información de otras regiones que también operan bastante cardiovascular, como puede ser Córdoba o Rosario, que mencionó la doctora. De esa manera, creo que podemos aprovechar una oportunidad para trabajar en eso con los colegas acá presentes. Y creo que debemos hacer mucho hincapié en la formación en Argentina y en las certificaciones para asegurar que la calidad que estamos brindando es está acorde con estándares internacionales. Así que creo que es otra reflexión que tendríamos que llevarnos. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Doctor Jorge. Bueno, no, también agradecerle la oportunidad de compartir esta realidad. Me parece genial la idea del grupo de compartir nuestras vivencias y nuestras experiencias en quirófano. El chat que compartimos, en el que se comparten artículos e información, me parece fabuloso. Es una fuente continua de datos y de papers y de artículos que son muy difíciles de conseguir. Así que esta idea me parece genial y por eso iba a hacer todo lo posible para colaborar con este webinar. Y como mensaje hacia los anestesiólogos más jóvenes que sigan este camino, eh, yo creo que es una de las subespecialidades dentro de la anestesiología que más en la cual se ve más la mano nuestra sobre el paciente, eh, todos los cambios hemodinámicos generados por las drogas que utilizamos y por lo que va pasando durante la cirugía, a mí me apasiona y me gusta mucho y yo creo que es muy palpable y visible a diferencia de otras cirugías. Y bueno, y hay herramientas que son cada vez más asombrosas como los monitores de gasto cardíaco y la ecocardiografía que aporta una imagen en vivo y directa de cómo el funcionamiento del corazón es todo muy estimulante y muy gratificante de poder entenderlo y hacerlo todos los días. Así que nada, esa sería mi reflexión final. Muchas gracias. Doctor. Bueno, un poco como decía Jorge, eh, yo para los residentes y para todos los que quieran hacer anestesia cardiovascular, me gustaría que se animen, que no sientan que esto es algo difícil o algo que pocos lo pueden hacer. Creo que es algo hermoso, que la anestesia para muchos puede ser un poco monótona y aburrida. Llega un momento pero en cardiovascular nunca terminás de aprender cosas. Siempre hay nuevos desafíos. Y eso es el entusiasmo que a uno le da ir a trabajar, aprender cosas nuevas. Tampoco tener problema en preguntar, en identificarte como ignorante, porque creo que ese es lo más importante, porque ahí nace el conocimiento. Cuando uno tiene una duda, ahí nace algo bueno que es el conocimiento. Entonces, no hay que tener miedo en preguntar, en tener dudas, en sentirse ignorante, porque de ahí sale siempre algo bueno. Y después el rol de docente que todos tenemos que tener, por más que no estemos en una universidad ni nada, porque eso contagia. Enseñar lo poco que uno sabe, enseñar lo que a uno le apasiona, creo que eso es contagioso y eso se necesita cada vez más, que no se lo guarden a las cosas, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, en este momento quiero darles mi más sincero agradecimiento a nuestros colegas anestesiólogos que nos acompañaron el día de hoy. Por supuesto que sus testimonios nos ayudan a seguir construyendo una región mucho más integrada y por supuesto que muchas gracias al público que nos acompaña hoy.
Quiero invitarlos nuevamente a que nos ayuden diligenciando la encuesta que encuentran en el chat. Para nosotros es muy importante para poder hacer un documento de cada uno de los webinars y llevar toda la información, digamos, compilada para que todos puedan saber nuestras métricas de este hermoso proyecto. Y nuevamente también los quiero invitar a nuestra próxima cita, que será en el mes de mayo, donde nuestro país invitado será México. Les haremos llegar la invitación formal también para que se puedan inscribir con las fechas y los especialistas que nos estarán acompañando. Entonces les deseo a todos muy buena noche y que pasen muy, muy buena noche. Muchas gracias a todos por su participación. Mil y mil gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches, gracias. Adiós. Gracias, buenas noches.